Por si los hospitales españoles no tuvieran bastante con la crisis sanitaria desatada por el coronavirus, un nuevo virus, esta vez informático, se ha sumado a su problema. Los ataques informáticos dirigidos a centros sanitarios son, desde el descubrimiento de este virus, cada vez más numerosos. Así lo aseguraba el propio director adjunto operativo, el comisario principal José Ángel Jiménez, en una rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa hace unos días. De eso es precisamente de lo que vamos a hablar en esta mesa redonda, de los ataques ligados a la COVID-19 que pretenden romper el sistema informático de los centros médicos en plena crisis sanitaria. ¿Qué pasaría si un ataque de estas características surgiera efecto? ¿Estamos preparados para hacer frente a este tipo de intrusiones, no solo ahora al sector sanitario, sino en general a todas esas infraestructuras críticas que son esenciales para nuestro país? Para contestar estas y otras muchas preguntas nos acompañan algunos de los mejores expertos, esta vez de forma virtual, del sector. Nos acompañan hoy Ramsés Gallego, Security Risk and Governance International Director at Micro Focus. Buenos días, Ramsés. Buenos días, es un placer estar con vosotros y con los que nos escuchan, y sobre un tema tan importante, tan relevante, o sea que, como siempre, un privilegio compartir mesa con excelentes ponentes y contigo, Siria, un placer. Muchas gracias. Eduardo Brenes, Territory Manager de Sonic Wall Iberia. Buenos días, Eduardo, otra vez con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Bessie. Muchas gracias por la invitación a ti y a todo el equipo de Globe TV, y nada, desearos a todos mucho ánimo en esta situación. Nos acompaña también hoy Borja Pérez, el Manager y Business Development en StrongShield. Buenos días, Borja. Hola, buenos días, Desiree. Encantado de estar contigo otra vez y con el resto de ponentes. Y por último, pero no menos importante, Alejandro Aliaga, Cyber Security Manager. Buenos días, Alejandro. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por contar conmigo para esta mesa redonda. Esperemos que todos los que nos estén escuchando estén bien y, bueno, seguro que va a ser un tema muy interesante que vamos a tratar aquí, bueno, con los compañeros que son verdaderos expertos. Totalmente, pero antes de empezar me gustaría daros las gracias a los cuatro por acompañarnos hoy en esta emisión en condiciones tan especiales, y a los que nos estáis viendo pediros disculpas antes de empezar por adelantado por cualquier distracción o problema que pueda surgir. Como veis, estamos cada uno desde nuestros hogares. Eso implica hijos, mascotas, etcétera, pueden aparecer en cualquier momento. Las redes están saturadas en estas últimas semanas y tanto vosotros desde casa como nosotros desde cada una de las nuestras podemos tener esos cortes que nos hacen temblar a cada momento en los últimos días. Deciros que no os preocupéis, la emisión se está grabando, por lo tanto, si sufrís alguno de estos problemas, podréis verla bajo demanda en unos días, no pasa absolutamente nada, y que podéis mandarnos todas las preguntas o dudas que os surjan a lo largo de este debate, tanto por redes sociales como en el chat que tenéis debajo de este directo. Ahora sí, no me enrollo más. Vamos a lo que realmente importa. El estado de alarma establecido por la crisis del coronavirus ha sacado buena parte de las fuerzas de seguridad a la calle, pero también mantiene a sus especialistas en ciberseguridad pegados a las pantallas de sus equipos informáticos para vigilar la red en previsión de delitos y ataques cibernéticos. Y es que si proteger las infraestructuras críticas de las que hablábamos al principio es siempre una tarea de importancia vital, de vital importancia, en la situación en la que nos encontramos ahora mismo es, si cabe, aún más. Pues se han puesto, como decíamos al principio, en marcha sofisticadas campañas dirigidas a las industrias farmacéuticas, a la industria de salud, a este sector sanitario o a los propios servicios públicos que dan apoyo a todo este sistema que es ahora más necesario que nunca. La más sonada hasta el momento es NetWalker, un ransomware que intentó ya hace unos días entrar en los hospitales españoles. Y ya os lanzo la pregunta, ¿quién puede explicarme en qué consiste exactamente este ransomware? ¿Cómo ha entrado a los hospitales? Alejandro, ¿puedes contármelo tú? Bueno, al final los ciberdelincuentes están aprovechando lo que anteriormente estaban haciendo ya, y es que el correo electrónico, que es uno de los vectores ahora mismo más importantes para poder hacer un ataque contra las personas y las instituciones, ha sido otra vez más utilizado para intentar atacar con campañas nuevas. En este caso, llegaban correos electrónicos con información acerca del COVID-19 que contenían, evidentemente, también ficheros adjuntos,
y bueno, estos ficheros adjuntos contenían a su vez una serie de macros maliciosas para tratar de infectar los equipos. Una vez conseguían que se ejecutasen estos ficheros, también otra de las cosas más letales que están utilizando en este tipo de campañas es cifrar los equipos con ransomware. Y no es la primera vez que encontramos este ransomware. Ya en agosto del 2019 aparece por primera vez NetWalker en algunas plataformas de análisis de malware, y es verdad que justamente con NetWalker y con otras campañas que se han lanzado, los ciberdelincuentes también han recuperado otras piezas de malware que tenían anteriormente y las han puesto, digamos, todas sus armas sobre la mesa para atacar. Y en este caso lo que han hecho es atacar ahora a los sectores que más nos tienen que ayudar en este momento de crisis sanitaria, y que, bueno, que evidentemente las personas y que tienen que recibir esos correos electrónicos, su atención va a estar más en otras cosas que quizás en prestar atención a lo que les llega por correo electrónico. Totalmente. Como bien decías, Alejandro, no es la única campaña ligada al coronavirus que hemos visto en los últimos días. Un grupo de cibercriminales intentó acceder a la Organización Mundial de la Salud a principios de marzo, según ha revelado Reuters, pero además se han dado numerosas notas de prensa. Vosotros, desde vuestras empresas, nos habéis hecho llegar envíos de phishing de credenciales, adjuntos, enlaces maliciosos, compromiso de cuentas de correo empresariales, falsificación de páginas web. La suplantación de organismos oficiales ha sido una tónica constante durante estos días. También en España hemos observado campañas de suplantación incluso al Ministerio de Sanidad con supuestas recomendaciones sanitarias, pero que al final terminaban ofreciendo enlaces para vender mascarillas. Otras multas emitidas por la Dirección General de Tráfico, cuya finalidad era robarnos nuestros datos bancarios. Incluso hemos visto cómo amenazas muy antiguas, de las que bien hablabas, Alejandro, como la de las farmacias online fraudulentas, han vuelto a la actualidad ofreciendo medicamentos y test para esta detección del maldito virus del que todo el mundo habla. Contadme, ¿cómo veis vosotros toda esta situación y qué es lo que os llega de todos estos ataques? Desde Sonic Wall, vosotros, Eduardo, habéis lanzado más de un comunicado en el que nos anunciabais alguno de estos intentos de ataque. Eso es, pues sí, desgraciadamente los cibercriminales pues no hacen cuarentena de su labor y saben cómo capitalizar este tipo de situaciones. Y bueno, pues este brote de coronavirus para ellos es una muy buena oportunidad para lanzar campañas de phishing basadas en el miedo, malware móvil, ataques de ingeniería social. Entonces, por ejemplo, estamos viendo mucho malware desplegado en los mapas con los afectados por el coronavirus, o aplicaciones descargables con supuesta información de coronavirus que los usuarios están descargando y que eran maliciosas. Entonces hay que decir a los empleados que no descarguen aplicaciones que no provengan de organismos oficiales, porque pueden ser maliciosas, ¿no? Como decías, también has articulado pues, muchas páginas web con supuesta información de coronavirus, con donaciones para infectados por coronavirus. También hemos visto una explosión de mails de phishing relacionados con coronavirus, en plan de lo que comentabas, ¿no, Bessi? De pincha aquí para conseguir tus mascarillas, pincha aquí para seguir los últimos tendencias para no infectarte de coronavirus, ¿no? Entonces, además de NetWalker, esta variedad de ransomware as a service, también hemos visto mucho botnet Emotet, troyano Streetbot. Hace 2 semanas, por ejemplo, en República Checa vimos un ataque contra un centro que lleva a cabo pruebas de investigación sobre coronavirus, que están sus actividades debido a un ciberataque, ¿no? Entonces, hay muchos operadores de malware que evitan atacar a los hospitales. Por ejemplo, hay un grupo de ciberatacantes responsables del ransomware Maze que atacar a hospitales o centros de cáncer, hospitales de maternidad, pero hay otros que no tienen este código ético. Y también vemos que los ciberatacantes están aprovechando la situación de que muchos usuarios han ido a teletrabajar a casa. Hemos pasado un 20% de usuarios que teletrabajaban a prácticamente al 100% de un día para otro, el mayor experimento de work from home que se ha hecho nunca, pero en real, y que no están muy acostumbrados tampoco a utilizar aplicaciones como esta de Zoom que estamos utilizando ahora, o Microsoft Teams, o Ring Central, y también los ciberatacantes están utilizando este tipo de phishing de conéctate a esta videoconferencia de Zoom y pincha en este enlace y que realmente te lleva a un repositorio de malware, ¿no? Entonces, debemos incrementar el nivel de vigilancia en ese sentido, ¿no? Sí, es una situación en la que muchos de los empleados, tanto a nivel sanitario como cada uno desde nuestras casas, pensamos en otras cosas que no tienen nada que ver muchas veces con la seguridad. ¿Qué ataques debemos tener en cuenta según vosotros, Borja? Bueno,
Lo han estado comentando ya tanto Alejandro como Eduardo. Yo en esta situación, también lo comentabas tú, diferenciaría ataques a entidades que tienen que ver con la salud, a hospitales, centros de investigación, como comentaba Eduardo, con otro tipo de ataques que aprovechan la situación y aprovechan el interés de la gente por tener información sobre estos temas y sobre los que se están haciendo campañas de phishing. Habéis mencionado tráfico, hay campañas de Mercadona, mucho phishing por SMS, que no hemos comentado, pero también hay muchas campañas. En cuanto a Netwalker, que hablábamos al principio, ya lo ha apuntado Alejandro, ya se veía en agosto de 2019, con lo cual no podemos decir con certeza que sean ataques dirigidos contra la sanidad. Simplemente que en campañas de Netwalker pues puede verse impactado un hospital. Bueno, el propio hospital de Torrejón fue en diciembre, ¿no? Cuando fue atacado, fue un Netwalker, ¿no? ¿Era dirigido contra el hospital de Torrejón? Probablemente no, pero le afectó y lo que supuso para el hospital fue estar funcionando en papel durante unas semanas. Y era una situación que no es la de hoy. Si hoy nos pasa, estaríamos en una situación muy mala, ¿no? Tenemos todos los historiales médicos digitales. Si tienes que pasar a atender a miles de pacientes con historias en papel, es inmanejable, ¿no? Sí, sería todo un caos. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de todo esto de forma proactiva? A ver, en estos momentos deciré que no podemos hacer campañas de concienciación de los usuarios porque están a otra cosa. Yo aplicaría medidas muy restrictivas. O sea, bueno, tengo familia trabajando en sanidad, ¿no? Mi recomendación para ellos es no abráis un solo mail del trabajo. Tampoco es necesario para la mayoría de sanitarios, un gerente de un hospital, alguien de este nivel, tendrá que abrir los correos, pero que vengan de personas conocidas de las autoridades sanitarias, con especial cuidado por lo que estás comentando. Ha habido suplantación en mails de la OMS, hay campañas utilizando UNICEF también como origen del correo. Con lo cual, es complicado en estos momentos plantear medidas proactivas que no estén ya en marcha, pero yo les pediría a los sanitarios que el correo lo eviten siempre que sea posible. Ramsés, ¿añadirías algo a esas recomendaciones? Bueno, añadiría mucho, pero creo que mis colegas lo han hecho fantásticamente bien. Pero es verdad que escuchando tanto a Alejandro como a Eduardo, como ahora a Borja, me venía un titular a la mente que básicamente es cuánta seguridad necesitamos en momentos de, lamentablemente, inseguridad. Y sobre todo capitalizando en algo que me parece terrible, ¿verdad? Eduardo decía los cibercriminales, código ético. Sí, sin duda, ¿no? Ojalá lo tuvieran, pero no nos tenemos que olvidar de la segunda parte de la palabra cibercriminales, que son criminales. Entonces, aprovecharse, y lo digo con la máxima tristeza, ¿verdad?, de momentos críticos, ¿verdad?, de una tragedia, de una pandemia a nivel global, para, pues sí, ya lo entiendo, que quieren datos, que quieren dinero, que quieren cifrar la información para una ganancia económica, sí, eso ya lo entiendo, pero me parece, ya digo, terrible una situación en la que se utiliza la tecnología que supuestamente nos debería salvar, ¿verdad? Cosas tan benditas como el cifrado, ¿verdad? El cifrado, al fin y al cabo, es crear secreto y mantener secreto, y realmente se utiliza como arma, ¿no? Lo que en inglés se llama weaponize, ¿no? Es decir, se utiliza como un vector no de ataque, sino como herramienta para, es que te cifro los datos, ya no ser que me des dinero, terrible dinero, el expediente clínico no te lo devuelvo, ¿no? Por cierto, debe decirse que no hay ninguna garantía de que incluso pagando, porque estamos hablando de crimen, y lo enfatizo, crimen, no hay ninguna garantía de que incluso pagando vayas a obtener los datos de vuelta, ¿verdad? De hecho, trabajamos en Microfocus con gente que afortunadamente ha obtenido los datos de vuelta, fantástico, lo celebro, pero también trabajamos lamentablemente con gente que ha pagado y como muestra de que, tú eres de los que pagas, pues realmente te piden un segundo rescate, ¿no? Lo cual, insisto, no puedo más que capitalizar, más allá de la tragedia física que estamos viviendo, la tragedia digital, utilizar vectores de ataque como el correo, herramientas de colaboración, Borja lo comentaba, ¿verdad? Los sanitarios que deben estar a muchas otras tareas,
pues realmente no disponer de tecnología, y también aprovecho y decías, Desiree, que ¿cómo lo solucionamos? Bueno, en la famosa tríada personas, procesos y tecnología, donde las personas pues están a otras cosas, lógicamente, a veces ahora los procesos no funcionan de la mejor manera, sin duda, evidentemente como fabricante, pues debo decir, utilicemos la tecnología mágica, casi magnífica y mágica en algún caso, me parece hasta maravillosa, para detectar donde una M, en un dominio me refiero, ¿verdad? En donde hospital, donde la L a lo mejor es una I mayúscula. Fijaos que la grafía de diferenciar una L minúscula de una I mayúscula, hablo en un dominio, es tremendamente difícil, ¿verdad? Entonces cualquier humano, en casos de urgencia, como son los que estamos hablando, pues no diferenciamos entre una M o una N, en un dominio me refiero, en la URL, en el link, no lo diferenciamos, una B de una P, y donde ahí los humanos pues estamos a otras cosas, nunca mejor dicho ahora, pues con otros problemas, la tecnología creo que puede y debe ayudar fantásticamente, y cualquiera de las empresas aquí representadas tenemos talento, tecnología, conocimiento para solucionar esto, diría que me parece que es fundamental en estos casos. No lo dudo, y precisamente esa es la pregunta que os quería lanzar en esos 3 pilares de los que hablabas. Quizá del que hay que echar mano en este momento es de esa tecnología que muchas veces no se ha implantado de forma adecuada o no se ha llegado a implantar siquiera por esos procesos de los que hablábamos, que sobre todo en los establecimientos públicos son más lentos de lo habitual. Contadme cómo podéis ayudar desde cada una de vuestras empresas en este aspecto para proteger estas infraestructuras críticas. Eduardo, empiezo contigo. Alejandro, ¿empiezas tú, Alejandro? ¿Quieres empezar tú? Bien, sí, si queréis hago un pequeño comentario a raíz de lo que estábamos comentando. Yo una de las cosas que sí que habría que destacar, que ante una situación extraordinaria como la que nos encontramos, creo que las medidas a nivel tecnológico, medidas técnicas, también deben ser extraordinarias. Ya lo apuntaba Ramsés con lo que estaba diciendo, es decir, ahora mismo nuestras prioridades o las prioridades de los profesionales que están en la sanidad son atender a sus pacientes y es trabajar con las personas, y poco o nada van a poder prestar atención a todos esos consejos que durante mucho tiempo hemos trabajado con ellos en la parte de concienciación. Por eso las personas que llevan, los administradores que llevan la tecnología, que gestionan todos estos procesos y en este caso el correo electrónico, es el momento de adoptar una serie de medidas quizás extraordinarias y a lo mejor que no haríamos en un momento normal, pero el bloquear todos los adjuntos, el incluso utilizar listas negras de dominios que sabemos que son maliciosos, solamente un pequeño apunte, y es que en las últimas semanas han aparecido miles y miles de dominios que contienen la palabra coronavirus o COVID-19. Muchos investigadores, de ellos algunos españoles, han participado en crear ciertas listas negras. Incluso el Centro Criptológico Nacional, el CCN, ha proporcionado de forma abierta una lista de dominios y de IPs detectadas como maliciosas. Creo que es el momento de adoptar esas medidas extraordinarias de bloquear todo aquello en lo que no confiamos. Si solamente sabemos que vamos a recibir correos de ciertas organizaciones o de la cadena de suministros, pues acotemos un poco lo que vamos a recibir, bloqueemos esos adjuntos que contienen macros, tomemos una serie de medidas que puedan ser excepcionales para una situación tan excepcional como la que vivimos. Eso quizás puede provocar, en algunos casos, que los procedimientos o el trabajo se pueda dificultar, pero desde luego vamos a sumar 10 puntos en cuanto a seguridad. Creo que es, como decimos, algunas medidas que la tecnología nos puede ayudar, y seguro que nuestros compañeros nos van a poder aportar también algunas otras medidas con la tecnología que ellos conocen. Eduardo. Sí, bueno, nosotros en nuestro caso, como comentaba que hemos pasado a este experimento de Work from Home, pues vemos que muchos usuarios tienen la guardia muy baja y que además se han dejado configuraciones de redes muy expuestas. Quería decir que uno de nuestros objetivos principales es que no se publiquen escritorios remotos mediante terminal server, porque eso es una práctica que estamos viendo mucho, publicar servidores vía RDP, Remote Desktop Protocol. De hecho, en SODAN, que es este escáner que publica puertos abiertos, hemos visto que hay más de 35.000 puertos abiertos, servidores que están publicados por RDP, ¿no? O sea, mediante terminal server. Y esto pues es de dejar configuraciones de redes muy expuestas, ¿no? Hemos visto también muchas configuraciones any-to-any que al final te dan acceso y que te permiten moverte por dentro de la red, moverte dentro de la red LAN o dentro de la MZ. Entonces, eso lo primero, que se implementen soluciones de acceso remoto seguro vía túnel o vía publicar un portal vía reverse proxy mediante bookmarks, algo que sea mucho más seguro, ¿no? Vía VPN SSL o lo que sea.
Luego nosotros también consideramos que es muy importante actualizar todos los sistemas operativos, tener todas las aplicaciones adecuadamente parcheadas, o sea, una política de vulnerability management adecuada, porque también los ciberatacantes están utilizando esta ventana de tiempo desde que se detecta una vulnerabilidad hasta que se saca una firma, una remediación para lanzar ese tipo de ataques, ¿no? Y luego nosotros confiamos en un modelo de seguridad basado en capas, de manera que cada capa opere en una fase distinta del ataque y que todas las capas tengan que ser trasvasadas para que el ataque sea satisfactorio. Entonces, lo que tratamos es, un poco en la línea de lo que comentaba Ramsés también, es dentro de esas personas, procesos de tecnología, en cuanto a tecnología, intentar reducir la superficie de exposición. Entonces, intentar complementar o completar la infraestructura de seguridad que haya existente, ¿no? Entonces, desde lo que es la parte de seguridad perimetral, la seguridad del endpoint, que tiene que estar sincronizada con la seguridad perimetral, tiene que haber ese enforcement, ¿no? Y lo que no paras a nivel perimetral, que lo paras en el endpoint del usuario. La seguridad de correo electrónico, que como comentabas Alejandro también es el principal vector de amenaza, la seguridad de aquellas aplicaciones en el cloud, ¿no? Muchos usuarios que están accediendo a aplicaciones de tipo SaaS, ¿no? Software as a Service, tipo Dropbox, Box, OneDrive, ese tipo de aplicaciones también hay que securizarlas ahora más que nunca, que los usuarios están en casa accediendo a ese tipo de nubes. La seguridad de los dispositivos móviles, o sea, al final ir completando esa infraestructura de seguridad que tenga el cliente para reducir la exposición y la superficie de ataque. Borja, en vuestro caso, ¿cómo podéis ayudar en esta lucha de proteger las infraestructuras críticas? Bien, yo quería, estoy de acuerdo con lo que cuentan Alejandro y Eduardo, pero quería puntualizar que tenemos el entorno sanitario es muy heterogéneo. Entonces, tenemos organizaciones bastante bien preparadas, bastante al día en cuanto a seguridad, y otras organizaciones donde pues, lamentablemente no lo es. Para empezar, el tema que comentaba Eduardo de parcheos o actualización de sistemas operativos. No es el momento para hacerlo, pero sí es un buen momento para concienciar a los responsables de sistemas de estas organizaciones de que tienen que estar al día, porque realmente en hospitales te encuentras de todo, ¿no? Desde equipamiento que de por sí es complicado actualizar, como son equipamiento de imágenes médicas, que muchos van con XP, como en otro tipo de infraestructuras críticas, y que están conectados a la red, al fin y al cabo, hasta bueno, pues los terminales que utilizan los médicos, que pues si están con Windows 7, pues te puedes felicitar porque no están tan anticuados como en otros sitios, ¿no? Entonces, me parece que en un momento, es momento para concienciar, es momento para ver qué medidas no se han tomado. Me parece muy bien lo que dice Eduardo de proteger el puesto de trabajo, pero ahora mismo no vas a hacer un despliegue de una solución de protección de puesto. Yo creo que hoy las soluciones que propone Alejandro, por ejemplo, de repasar configuraciones de seguridad perimetral, si hay una solución de puesto de trabajo, perfecto, y tenerla actualizada, ¿no? Estar en contacto con el CCN, ver la información que hay allí disponible. Alejandro hablaba de las listas de dominios de dominios COVID, de dominios coronavirus, de listas de IPs que se sabe que son maliciosas. También el CCN pone una página con soluciones de todos los fabricantes o de muchos fabricantes que ponemos soluciones a disposición de las organizaciones, del tipo que sean, soluciones de VPN, como decía Eduardo. Nosotros tenemos nuestros firewalls virtuales, porque sabemos que desplegar un firewall físico va a ser complicado ahora, pero tenemos los firewalls virtuales a disposición de cualquier cliente para poder proteger el perímetro o para securizar comunicaciones, poder hacer conexiones VPNs. Pero es un momento complicado. Yo me centraría mucho en lo que decía Alejandro, de la infraestructura que está ya puesta, asegurarnos que esté con unos requisitos de seguridad más fuertes de lo que es habitual. Sí, estoy de acuerdo. Ramsés, en tu caso, ¿cómo podríais desde Microfocus ayudar en todo este ámbito? Hablamos de soluciones, como bien dice Borja, que puedan llevarse a cabo en este momento de crisis sanitaria en el que estamos viviendo. Hay muchas de las soluciones que están en el mercado que están genial de cara a dentro de unos meses, o que hubiesen estado genial haberlas implantado hace unos meses o hace unas semanas, pero que ahora mismo es completamente imposible porque hay que echar abajo los sistemas, por decirlo de alguna manera, para
introducir esa solución. Cuéntanos, Ramsés. Así es, muchas gracias. De hecho, déjame 30 segundos para que diga los 4 pilares en los que yo invertiría, pero también, recogiendo la carta que tanto Borja como tú misma me preguntas, vamos a aterrizar en la realidad y celebrar una promoción que tenemos en Microfocus. Pero yo hubiera invertido, o invertiría quien ahora se lo pueda permitir, sobre todo en estos 4 vectores, que es obtener control y visibilidad inequívoca de qué pasa, y es cierto que también mis compañeros lo han mencionado, tanto con herramientas de Microfocus como con el resto, pues control y visibilidad inequívoca para evitar, por ejemplo, algo, y si me permites el comentario que me parece muy interesante, creo que todos y todas los que nos escuchan conocen el concepto de ataques de denegación de servicio, ataques distribuidos de denegación de servicio tecnológico. Es curioso porque hoy en hospitales se puede hacer, lamentablemente, de nuevo, insisto, un ataque de denegación de servicio físico, quiero decir. ¿Alguien se imagina que se pueda comprometer una UCI para modificar las variables de alguien que lamentablemente está con un respirador, esperemos, e intentando salvar su vida para modificar esos parámetros médicos o enviar a 15 personas allí para salvar su vida cuando no era necesario? En realidad el paciente está bien, pero los datos están comprometidos, o al revés, datos que están críticos y simplemente diciendo pues que aquello, la gráfica está bien y pues lamentablemente alguien muere. Entonces, para evitar ataques de ese tipo se necesita sin duda, y lo digo en genérico, control y visibilidad inequívoca, como proponen mis compañeros o nosotros desde Microfocus. Por supuesto, y lo he mencionado antes, y esto sí que es aplicable ya, porque las soluciones incluso se pueden desplegar de manera remota, no necesitas enviar a nadie a ningún lugar. Cifrar, cifrar, cifrar. No solo porque lo diga la ley, no solo porque lo diga el sentido común o el RGPD, porque además me parece absolutamente fundamental. Cifrar unos datos que si son robados, evidentemente es malo, pero dejadme que lo ponga entre comillas, realmente no te roban datos, sino te roban datos cifrados, con lo cual ahí incluso se reconoce, incluso judicialmente, como una estrategia de mitigación. Entonces me parece que cifrar, lo pongo en mayúsculas en mi respuesta porque es fundamental, ¿verdad? Por supuesto, proteger las aplicaciones ahora es difícil, lo que sería robustecerlas, ¿verdad? Lo que en inglés se llama fortify, por cierto es el nombre de nuestra solución, pero fortificar las soluciones me parece interesante para que no tengan vulnerabilidades ni código, pero quizás ahora eso es complicado, como bien apuntaba Borja. Pero por último, y me parece que esto, y celebro, y acabo esta respuesta con esto, celebro que mi compañía haya sabido, como tantas otras, una de ellas aquí presentes, haya sabido reaccionar y querer ser, pues es un buen vecino y una buena compañía, ¿verdad? Ofreciendo soluciones, evidentemente durante un tiempo limitado, como no puede ser de otra manera, pero ofreciendo soluciones para ya no solo clientes, sino para cualquier compañía del planeta, algo tan fundamental como autenticación robusta, algo tan fundamental como que pueda garantizar que él o ella es quien dice ser, es decir, que Ramsés es el médico, el sanitario que está entrando en los sistemas. Nosotros ahora, hasta 31 de julio, lo entregamos gratuitamente a cualquier compañía del mundo, sea cliente, no lo sea, también en otras cuestiones de securización de correo, etcétera. Pero insisto, cualquier iniciativa de estas solo viene a decir en momentos de inseguridad, como yo decía, más que nunca seguridad. Y aquellos que nos lo podamos permitir, pues tener acciones, ya digo, hay un vector de ser buen vecino y buena voluntad, ¿no? Querer salvar el mundo, lógicamente eso después para capitalizarlo como se pueda en el futuro, pero eso ya llegará. Pero creo que ahora cualquier hospital del mundo, cualquier residencia de mayores agradecerá, oye, pues si puedo darle de manera gratuita a mi gente que yo pueda garantizar que no es un malo o una mala que quiere entrar en el sistema, sino que estamos seguros que es quien dice ser, autenticar de manera robusta, me parece interesantísimo. Entonces, son cosas que algunas son más a largo plazo, algunas son ya no estratégicas, sino tácticas, y autenticación robusta, cifrado, me parecen fundamentales. Y ya digo, nosotros levantamos la mano diciendo, aquí estamos para ayudar, por ahora para ayudar, después ya venderemos si toca vender, pero por ahora, que creo que es lo que quiere el mundo y necesita, ayudar. ¿Sí? Totalmente, de hecho son muchas las empresas que han lanzado sus soluciones de forma gratuita, algunas de esas soluciones que pueden ayudar tanto a los servicios sanitarios o públicos que se están viendo atacados como a los teletrabajadores, muchos de ellos, lo hablábamos el otro día con Eduardo en la mesa sobre teletrabajo que celebramos, todas esas personas que se han visto obligadas a teletrabajar desde casa y muchas de ellas sin conocimientos suficientes en temas de ciberseguridad, son muchas las soluciones que se están celebrando de forma gratuita, que se están ofreciendo a todas estas empresas y usuarios, pero dejadme que os introduzca una de las preguntas que nos hacen ya desde el chat. Me preguntan qué buscan los ciberdelincuentes con este tipo de ataques. Ya no hablamos de ataques a empresas, no hablamos de ataques a un usuario específico, hablamos de ataques a infraestructuras críticas. Y
que nos ponen como opciones un rescate económico, acceder a datos sensibles de la gente o generar el caos. Yo creo que las respuestas pueden ser muy variables, así que os doy paso a todos. Quien quiera tomar la palabra, como sabéis, os podéis todos. No, Borja ha levantado la mano antes que yo. Adelante, adelante, amigo. Podéis interrumpiros. Luego está la D, que es todas las anteriores, a las que Exacto. plantea nuestro oyente, ¿no? Hemos estado hablando de ciberdelincuentes. Ramsés estaba hablando justo ahora de ataques de denegación de servicio distribuidos. No hemos comentado, los hospitales de París han sufrido la semana pasada un ataque de denegación de servicio distribuido. Mientras que un networker puede estar más motivado por razones económicas, un ataque de denegación de servicio en estos momentos, yo creo que más que ciberdelincuencia es ciberterrorismo. Y como cualquier otro aspecto, ¿no? de la vida real, tiene un reflejo en la vida digital. Y bueno, pues hay grupos terroristas interesados en crear caos, y cuando un ataque de denegación de servicio en estos momentos busca caos y es un acto terrorista. De hecho, permitidme, ya digo, me salto el orden, o este orden, que al fin y al cabo todos somos uno, ¿verdad? Pero muy rápido, Desiré, y además, de hecho, creo que servirá de puerta para que mis compañeros me corrijan si me equivoco, pero básicamente, en corto, ¿qué buscan? Dinero, pasta. O sea, además de disrupción política, además de caos, además de decir los oyentes, la oyente que ha preguntado eso, seguro sí, hay muchas variables, pero al final es que la disrupción política, y me estoy yendo muy a largo plazo, al final tiene que ver con poder, con autoridad, con pasta. Al final, el generar lío, ruido, ¿qué tiene que ver? Con ver cómo puedo, y lo digo con pena, monetizar eso. Es decir, no nos olvidemos, y Eduardo lo decía al principio, cibercriminales. Y criminales lo pongo en más mayúsculas que la más mayúscula que pueda, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué buscan? De una u otra manera, pasta. Evidentemente, cuando estamos hablando de robo datos y pido un rescate, eso es inequívocamente dinero. Al final quiero monetizar eso. Pero es que me atrevo a decir que cualquier otro ángulo, ¿no? Cuando atacas a una farmacéutica que ojalá están buscando la vacuna para coronavirus, pues si la tengo antes, a lo mejor puedo vender parte de pues la investigación que se hace. Es decir, al final, robo de propiedad intelectual para monetizarlo. Es decir, mi respuesta contundente es pasta, pasta, pasta. Y después los subángulos que eso tenga que ver, pero dinero. No sé lo que opinarán mis compañeros y les doy paso, claro. Sí, vamos, completamente de acuerdo. Yo creo que al final los ciberatacantes tienen un objetivo más monetario, lucrarse lo máximo posible, completamente de acuerdo, Ramsés. Y luego pues sí que hay activistas que a lo mejor persiguen propósitos así, motivaciones más ideológicas, pues por ejemplo atacar una central nuclear porque quieren mostrar su discrepancia con la energía que procede de esta fuente y tal, pero que al final el objetivo último, en la línea de lo que comentaba también Ramsés, pues es también conseguir notoriedad y poder monetizar eso en un futuro, ¿no? Quizás, ¿no? Entonces, muy de acuerdo. Sí, en mi caso yo creo que un poco de acuerdo con todos los que habéis comentado, lo que decía Borja. O sea, yo elegiría la opción, todas las anteriores, evidentemente. De hecho, se ha visto y así se ha constatado que en la dark web, en los foros de la dark web, los cibercriminales han debatido muchísimo sobre cómo tomar ventaja en una situación como esta. Es decir, entre ellos discutían cuáles eran las técnicas y tácticas y procedimientos que tenían que llevar a cabo para tomar ventaja, tanto en la parte económica, que al final, como comentaba Ramsés, tienen un objetivo principal económico, pero también hay otros grupos, como decía Eduardo, que van a aprovechar este momento de caos para infundir más caos, para conseguir hacer más ruido a todas esas propuestas que tenían ellos reivindicativas en este sentido. Entonces, esto es una guerra en el sentido sanitario, pero también en el sentido ciber, en el que ahora mismo nos enfrentamos a dos escenarios muy distintos: a combatir el virus en el mundo físico, pero a combatir con estos terroristas digitales en el mundo ciber. Entonces, ellos como tales y como cibercriminales, como bien apuntaban mis compañeros, y en mayúsculas, van a tratar de obtener beneficio de todo esto, cada uno por sus causas, con lo cual, evidentemente, van a utilizar todas sus armas. También apuntar una cosa muy rápidamente, y es que a pesar de que en esos foros de la dark web han habido muchísimas ciberdelincuentes y muchísima gente que ha apostado por intentar sacar provecho, también han habido, en menor medida, evidentemente, pero comentarios que instaban a los ciberdelincuentes a hacer una tregua. Pero no eso es el nunca ha momento. sido...
pero no ha sido bien recibido. Había algunos que, como tú decías, decían, no es el momento, o sea, nos estamos jugando la vida de todos, apelaban al sentido humano, pero ha sido lo menos significativo. Lo más significativo ha sido lo que hemos visto, ataques tanto en la parte digital como en la parte física. Yo leí hace muy poquito tiempo que en la cadena de suministros de un hospital, a una de las empresas le intentaban hacer un ataque con USBs utilizando técnicas de Raverdack y similares. Es decir, que están utilizando todo su arsenal de armas y de tácticas que tienen para intentar sacar el máximo provecho. Con lo cual, evidentemente, para mí esto es una situación de guerra cibernética en la que tenemos que ponernos las pilas todos y arrimar el hombro en lo que podamos, desde luego. Sí, de hecho voy a rescatar esa analogía de guerra cibernética porque en una guerra siempre hay varios ejércitos y os quería introducir un tema y es que no solo los malos están trabajando. De hecho, existe una iniciativa de un grupo de informáticos y expertos en ciberseguridad que se han unido para tratar de proteger y auxiliar a los hospitales de todo el mundo que están sufriendo, como bien ha dicho Borja, en París ya ha sucedido ataques en estos días. Se han organizado en una comunidad cerrada que se denomina COVID-19 CTI League y han ofrecido sus servicios desinteresadamente, como muchas de esas soluciones de las que hablábamos antes, para colaborar con hospitales e infraestructuras críticas que también pueden sufrir o en algunos casos están sufriendo estos ciberataques. ¿Alguno conocía esta iniciativa o conocéis alguna otra? Bueno, si queréis tomo la palabra yo. Sí, la conocía. Realmente COVID-19 CTI se trata de un grupo cerrado en el que se han ido uniendo profesionales por invitación, todos ellos expertos en ciberseguridad que de forma altruista han tratado de arrimar el hombro, de colaborar para proteger infraestructuras críticas como hospitales que puedan sufrir o que estén sufriendo en estos casos, como comentábamos en el caso de París, de ataques. La verdad es que no es la única iniciativa que conozco, he visto muchísimas. Creo que esta situación de crisis también ha despertado el mejor lado humano que tenemos todos y sobre todo los profesionales de ciberseguridad que siempre estamos dispuestos a ayudar indistintamente de en qué compañía trabajemos, sino al final nuestro objetivo es luchar contra los malos, contra los ciberdelincuentes, y he visto desde investigadores que han dedicado tiempo libre en recopilar dominios con palabras relacionadas de COVID-19, coronavirus, gente que ha creado listas negras, gente que incluso ha tratado de formar a otras personas. Es decir, yo creo que estamos viendo en estos días también por parte de los profesionales de ciberseguridad el lado más bonito de todo esto, en el querer ayudar y luchar contra esta situación que, como decíamos antes, es una situación de guerra cibernética. Pues sí, completamente. Adelante, Eduardo. Adelante. Ramsés, por favor. No, muy rápido, simplemente aplaudir eso, gracias Eduardo, simplemente aplaudir la iniciativa, también decir, y permitidme el tono crítico, y lo digo con total respeto, pero que no se nos olvide, es decir, de la misma manera que creo, y creo que a nadie se le escapa, que en algún momento dejaremos de aplaudir a las 8 en los balcones, y lo digo, yo salgo, por supuesto, y lo celebro, y lo aplaudo, nunca mejor dicho, ¿verdad?, pero llegará un momento que lo dejaremos de hacer. No sé en qué momento será, pero entonces esta iniciativa también en algún momento la dejaremos de hacer. Entonces entiendo que eso debe ocurrir, ¿verdad? Porque la vida sigue, pero que no se nos olvide por lo menos el espíritu, ¿no? Entonces lo que explicaba Alejandro y lo que seguro que va a explicar ahora Eduardo y después Borja, y al final es que no se nos olvide esto, porque al final los malos, cuando esto acabe, si acaba, no pararán. Es decir, este cibercriminal se llamará coronavirus o se llamará ataque de distribución de servicio o lo que sea, pues nosotros tampoco. No digo que nos organicemos siempre como un ejército de los buenos, ¿verdad?, pero sí como espíritu, ¿no? Entonces, ahí el comentario y lanzo la idea de que claro que dejaremos de aplaudir, claro que dejaremos de tener el COVID League, etcétera, pero como espíritu no, que no se nos olvide que mientras los malos y las malas no van a parar, vaya, los buenos y las buenas, que no se nos olvide, que también en algún momento estemos para arrimar el hombro como mínimo, y esa concienciación que si bien ahora, como bien decía Borja, no se puede hacer y es complicada, bueno, cuando todo esto pase, que la hagamos, que no se nos olvide de dotar de presupuesto, ¿verdad? Entonces, ese punto, si me permites, ya digo, ácido crítico, en el que por una parte lo celebro, como no puede ser de otra manera, ya digo, pero que no se nos olvide, que cuando dejemos de aplaudir que el espíritu ese de protección, de no abrir el correo que no deberías abrir, de quizás, eso no tiene que pasar, porque son, creo que lecciones aprendidas muy valiosas, tanto en vida, físicamente, lamentablemente, ¿verdad?, de que las cosas que estamos aprendiendo, tanto en lo físico como en lo digital. Entonces, me parece importante, pero adelante, Eduardo, por favor. Nada, por favor. Nada, completamente de acuerdo. Yo creo que el sector de ciberseguridad se caracteriza también por esta solidaridad, de intentar ayudar en este tipo de situaciones, ¿no? Nosotros también desde Sony World hemos tratado de poner nuestro granito de arena, ¿no? Además de
un poco la línea de lo que comentaba Borja antes, de que desgraciadamente ahora pues, no vamos a poder entregar nada físico, ningún ingeniero se puede desplazar a realizar una implantación técnica, etcétera. Estamos tratando de facilitar lo máximo posible nuestras soluciones virtuales, ¿no? Con licencias gratuitas, ¿no? Además de nuestros virtual firewalls, también tenemos unas soluciones específicas para acceso remoto seguro, que son virtuales, que se pueden provisionar en un Hyper-V, en un VMware, en un Amazon Web Services, en un Azure. Estamos regalando licencias del Spike, que denominamos de contingencia, ¿no? Con estas licencias puedes el lunes darle a un play, dejas conectarse a todos los usuarios de forma remota a los recursos de la red de la compañía y el viernes le das a un stop, ¿no? Entonces consumes esos 5 días, pues estamos regalando 20 días, 4 semanas de licencias gratuitas para nuestros clientes de este tipo de soluciones de acceso remoto seguro, con el cual pues facilitamos que por lo menos en esta transición hacia estos usuarios que se han ido a trabajar de forma remota a casa, pues que puedan acceder a los recursos de la red de forma segura. Y es una forma también de colaborar también con la comunidad, ¿no? En la línea de lo que comentaba Ramsés. En la línea de lo que comentas tú precisamente, Eduardo, me has dado pie a lanzar otra de las preguntas que nos acaba de llegar desde el chat. Me apuntan a que con el teletrabajo, donde personas que se encuentran protegidas por el perímetro físico y lógico que había en la oficina y ahora acceden desde casa, ¿qué principales riesgos tienen que mitigar los CISOs y arquitectos de comunicaciones? ¿Cuáles son las medidas que tienen que tomar estas personas que están en los puestos de mando, por decirlo de alguna forma, para mitigar, para hacer lo más pequeño posible esta posibilidad de sufrir ciberataques? Contesto yo si queréis. Yo en principio, básicamente lo que comentaría es un poco la línea de lo que comentábamos antes, no publicar servidores mediante terminal server, mediante protocolo RDP, es una muy mala práctica de seguridad. Hay que establecer túneles VPN, tanto SSL o IPsec, lo que sea, o un portal de bookmarks, lo que sea, pero no se pueden publicar servidores, no se pueden publicar escritorios remotos a servidores terminal server porque es una muy mala práctica de seguridad. También establecería mecanismos de autenticación multifactorial. Nosotros promovemos mucho en nuestros firewalls y en la parte de acceso remoto seguro, que te puedas autenticarte con un Microsoft Authenticator, con un Google Authenticator, con un Duo, porque al final un mecanismo solamente basado en contraseña, usuario y contraseña, pues no es lo suficientemente robusto, ¿no? También nosotros promovemos el aplicar las mismas reglas de filtrado al usuario que ahora está en casa con su portátil o con su dispositivo móvil Bring Your Own Device, que se está conectando con su tablet de casa tradicional, pues aplicar esas mismas reglas de filtrado URLs, listas blancas, listas negras de acceso, cuando está en su casa que cuando está en la oficina, porque al final lo que no puede ser es que un usuario que ahora está en su casa se descargue ese bicho, ese malware, y que al final su dispositivo móvil sea una tuneladora a través de la cual se tunelice ese malware hacia la organización, ¿no? Es algo que estamos viendo mucho también, que está ocurriendo, ¿no? Entonces, hay que también intentar bastionar ese tipo de puestos de los usuarios para que no sean tuneladores de malware hacia la organización, ¿no? Y bueno, pues también por control de ese tipo de dispositivos, que USB se conectan, a través de qué Bluetooth se conecta a través de todo dispositivo, ser capaces de evaluar todo ese tipo de acciones, que es lo que vamos a mitigar esa exposición al riesgo corporativo. ¿Algo que añadir? Borja, por ejemplo, que llevas mucho rato calladito. Yo luego te pediré paso para añadir iniciativas de comunidad hacker que son interesantes también. Pero yo creo que Eduardo lo ha resumido perfectamente y además por qué capas se pueden ir montando incluso en esta situación. VPN para conectarse remotamente, como decía antes, en la web del CCN hay un listado de fabricantes que ofrecemos las soluciones de manera gratuita. Están las de Eduardo, está Stormshield, tenéis las de Microfocus también y otra serie de fabricantes. Luego hay donde elegir para establecer por lo menos este mínimo de conexión segura. Después ese doble factor de autenticación y después ya el resto estoy completamente de acuerdo con Eduardo. Está proponiendo más soluciones que a lo mejor son más complejas en este momento, pero que son de un mínimo de higiene digital, ¿no? El compartir dispositivos para una red doméstica, para la red corporativa o para un uso doméstico, un uso corporativo, pues tiene peligros. Hay que evitarlo en la medida de lo posible.
antes de volver a esas iniciativas de las que me hablabas, Borja, no se me olvida, te daré paso, pero nos preguntan también qué impacto creéis que tiene el uso de WhatsApp en esta situación y cómo es vuestra visión. Sí que es verdad que muchos de esos dispositivos que se utilizan en las oficinas tienen vetado el acceso a una u otra aplicación. En este caso, mucha gente de la que está teletrabajando, que trabaja desde su propia casa, lo hace con su propio dispositivo porque las empresas de un día para otro no tenían dispositivos suficientes. Entiendo que hace referencia a este problema porque utiliza la aplicación en el mismo dispositivo con el que está teletrabajando. ¿Cómo puede hacer frente una organización a este tipo de problemas, a este acceso a aplicaciones que normalmente no deberían utilizarse en los dispositivos empresariales? Ramsés, voy contigo, que además nos tienes que abandonar algo antes que el resto. Te lo agradezco, ¿no? Pero muy rápidamente, porque seguro que mis compañeros también tienen ideas que completarán y complementarán mi respuesta, pero en momentos excepcionales es verdad que se dan situaciones excepcionales en cuanto al uso, pues sí, WhatsApp, por poner este ejemplo, como podía poner cualquier otro, ¿eh? No voy en concreto con esa herramienta, pero ya que nos han preguntado por ella, es decir, al final es, si no está aprobada, si no está con las medidas de seguridad, básicamente, si no es corporativa, pues realmente estamos haciendo algo fuera de la norma. No es menos cierto que, evidentemente, en momentos excepcionales. ¿Qué ocurre? Que hemos mencionado una solución, pero hay muchas otras que sí que podrían estar, y un poco en la línea que decía Borja, que sí que siendo difícil se podrían rápidamente desplegar, basadas en nube, herramientas ya hemos dicho WhatsApp, que básicamente es comunicación, colaboración, enviar correo, ficheros, básicamente, una herramienta, vamos a llamarle plataforma de colaboración. Pues hay muchas otras que creo que sí podrían estar bajo el dominio corporativo, con las reglas que bien decía Eduardo, que se pueden aplicar, y hay muchas de diferentes proveedores que ahora no vienen al caso, ¿no? Pero en ese sentido, insisto, situaciones excepcionales, pues soluciones excepcionales, pero la tecnología hoy en día, que ya digo que a mí me parece casi mágica, no es el problema. O sea, esa CISO a la que nos hacía referencia a la pregunta, tiene medidas para ello frente a, y acabo con esto, el libre albedrío, ¿no? Frente a, como tengo un problema, pues utilizar lo que os dé la gana. Entonces, yo como mi alma de seguridad, pues se revela, ¿no? Utilizar lo que os dé la gana. Insisto, situaciones excepcionales, por supuesto, pero la tecnología hoy es casi mágica. Hay soluciones y plataformas de colaboración que se pueden securizar, se pueden bastionar, que decía bien Eduardo. Pero bueno, dejo a mis compañeros que me corrijan o me complementen si creo, pero hemos mencionado una solución. Pero hay muchas otras y en momentos esos CISOs y esas CISOs que están en casa como nosotros, bueno, pues se tiene tiempo a lo mejor para pensar, para diseñar, para hablar con alguien, para hacer una videoconferencia como hacemos nosotros con el proveedor XYZ. Oye, ¿qué opinas, no? Pues la inacción no nos va a llevar a ningún sitio y sirva como frase lapidaria de todo, ¿no? Ni físicamente ni digitalmente. La inacción, hacer lo que os dé la gana, vaya, yo me tiendo a revelar un poquito con eso. Pero a ver lo que opinan mis compañeros. Totalmente. ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, estaba comentando el oyente WhatsApp, que evidentemente muestra riesgos, pero estamos viendo que SMS, que hay una cantidad de campañas de phishing a través de SMS, desde Mercadona, que te trae la compra gratis, hasta Netflix está ofreciendo, muy grande, ¿no? Y además, como utilizan acortadores de URLs, todavía es más complejo ver quién está realmente detrás de eso. Estoy de acuerdo con Ramsés. Hay soluciones de colaboración alternativas a WhatsApp. Yo también aprovecharía para mandar un mensaje, o que ese CISO o ese responsable de sistemas o de seguridad mande un mensaje a sus compañeros diciendo, oye, por favor, nadie te va a estar dando acceso a su Drive para que vea las últimas películas de Hollywood. Ese tipo de enlaces que nos han llegado a todos, por favor, un poquito de sentido común y no enlacemos. Sí, quizá yo lo dejaría ahí en tener un poco de sentido común, ya no solo para el uso de aplicaciones que tu empresa no tiene permitidas. Si no las tiene permitidas en la oficina con el dispositivo empresarial, no deberías utilizarlas en este caso, por mucho que utilices tu propio dispositivo desde casa, porque puedes dar acceso a todo lo que ocurra a través de ese propio dispositivo en el que estás accediendo a documentos de la empresa. Entonces, en cuanto a teletrabajo, yo lo dejaría un poco ahí, sería tener dos dedos de frente, pensarlo dos veces antes de hacer clic en todos esos enlaces que, como bien decía Borja, vienen acortados y por lo tanto no se sabe muy bien lo que hay detrás de ellos. Y os quería lanzar
Otra pregunta ya ligada a este tema de las infraestructuras críticas del sector sanitario. Nos preguntan si creéis que existe la posibilidad de realizar ataques a los sistemas de hospitales encargados, como por ejemplo gestionar dispositivos IoT médicos o activos tecnológicos con los que se realizan las cirugías. Evidentemente. Bueno, adelante. Alejandro, que estoy yo aquí acaparando. Dale. No te preocupes. Evidentemente, yo creo que todos somos conscientes hoy en día, y lo hemos comentado durante esta mañana, creo que fue Ransel que lo comentó, que muchos de los dispositivos que hay en los hospitales, por desgracia, algunos de ellos no están actualizados y disponen de versiones de sistema operativos más obsoletos. Es muy fácil encontrarse en Windows XP. Y evidentemente realizar ataques contra estos dispositivos, que seguramente en su concepción no fueron preparados para ser seguros porque no se contemplaba que fuesen atacados, que no se diseñaron pensando en la seguridad, sino pensando en la usabilidad y en el servicio que tenían que prestar, evidentemente ahora mismo pueden sufrir esos ciberataques y pueden ser el objetivo, y puede tener incluso consecuencias, como bien apuntaba Ramsés esta mañana, consecuencias físicas sobre las personas, con lo cual evidentemente hay que hacer hincapié en que, bueno, por un lado, pedir a los fabricantes de estos dispositivos que a raíz de todo esto, de lo que estamos viendo, que empiecen a pensar en el diseño de seguridad de sus dispositivos desde la concepción del mismo, y los que ya tengamos desplegados, pues tratar de empezar a hacer nuevas estrategias de ciberseguridad, pues desde el aislamiento en redes, desde tener incluso redes air-gap, Zero Trust Network, es decir, adoptar una serie de medidas, porque debemos ser conscientes que evidentemente son dispositivos que pueden ser atacados y que sus consecuencias pueden ser letales, desde luego. Sí, de hecho muchas veces se habla más que de Internet of Things, de Internet of Threat, por este riesgo que suponen muchos de estos objetos conectados, precisamente por lo que tú decías, Alejandro, porque en su concepción no entraba muchas veces que pudiesen ser atacados por estos cibercriminales, no se veía el interés, simplemente se diseñan para realizar la acción para la que están pensados, sin pensar muchas veces en todo este problema, esta problemática de la que hablamos. No me quiero olvidar de ti, Ramsés, sé que tienes que abandonarnos en pocos minutos porque, como todos sabemos, nuestras agendas están complicadas en estos días, sobre todo trabajando en ciberseguridad con toda la que está cayendo. Así que te doy paso, Ramsés, para que nos hagas una pequeña conclusión, luego seguiré yo con el resto. Pues mil gracias, y ya lo digo por anticipado. Es verdad que son agendas muy apretadas. Muy rápidamente, primero agradecerte la invitación a Globe TV, la magnífica invitación, al resto de mis compañeros, a Eduardo, a Borja, a Alejandro, porque vamos, podríamos hablar horas sobre ello, y creo que con sentido común, intentando, como digo, aportar, pero me gustaría acabar con una analogía, siempre en alto y siempre en momentos, ya digo, pues duros, pues con la voluntad de ayudar. Y se me ocurrió la analogía cuando preparaba la sesión, ¿verdad? Y para aportar valor a nuestros oyentes, ¿verdad? Y quien nos escuche y nos ve, del ajedrez. Es decir, en el ajedrez, básicamente un juego de estrategia, no nos olvidemos, de hecho se dice que hasta es un deporte, pero un juego de estrategia, básicamente se gana o se hace tablas, pero básicamente comiéndote al rey. Te vas comiendo piezas y al final, si matas al rey, si comes al rey, pues ganas o puedes acabar en tablas, ¿verdad? Bien, fundamental. ¿Qué ocurre? Dicen que los que juegan bien al ajedrez, yo solo soy un aprendiz, ¿verdad? Pero dicen que no se puede ganar al ajedrez sin mover bien la reina. La reina es la única pieza del tablero que se mueve en cualquier dirección, menos en la del caballo, ¿vale? Pero en cualquier dirección, la más rápida porque se puede mover rápidamente, los peones van de una en una, los caballos van... Pero la reina se mueve en cualquier dirección muy rápidamente y sin duda apoyando al resto de piezas. Es estratégica para ganar, ¿verdad? Y se me ocurría, ya digo, como colofón a mi intervención hoy, la famosa frase de el cliente es el rey. En este caso me atrevo a decir el paciente es el rey. Estamos hablando de salvar vidas de alguna manera, de proteger vidas, ¿verdad? Entonces, si el paciente es el rey, la seguridad y la privacidad debe ser la reina. Es decir, si queremos proteger, y en esta guerra, nunca mejor dicho, como articulaban mis compañeros, queremos ganar esto, el coronavirus, y queremos ganar a los malos y a las malas, sin duda el rey es fundamental, que es el paciente y las vidas que queremos salvar, los datos que queremos proteger, pero no se puede ganar este juego sin la reina. Y la reina es, de todo lo que estamos hablando, ya han hablado mis compañeros, y si queréis hablando unos minutos, seguridad, cifrado, control, visibilidad, protección, autenticación robusta, procesos, personas, sin duda, ¿verdad? Entonces, si el paciente es el rey, la seguridad y la protección, que no se nos olvide,
es la reina. Eso lo aplaudo, tanto hoy a las 8 como en el futuro, cuando esto acabe, seguiremos aplaudiéndonos y en esa voluntad de querernos ayudar. Yo ya digo, me lamento teneros que dejar, pero seguro estáis en las mejores manos, y lo hablo con los oyentes, estáis en las mejores manos. Yo os dejo, Desiree, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Chicos, a seguid ti. con el buen trabajo, ahí esos ponentes vais a brillar. Muchísimas gracias, yo os dejo. Ahora, chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias, Ramsés. Seguimos con el resto porque, como bien decía Ramsés, este tema da mucho que hablar. De hecho, no paran de llegarnos preguntas de todos esos usuarios que nos están siguiendo en directo. Me gustaría haceros llegar otra de estas preguntas y va ligada a las consecuencias. Hablábamos de si los objetos conectados, si todos estos objetos que se utilizan en las cirugías o en ese cuidado de pacientes pueden llegar realmente a sufrir ciberataques. La respuesta clara es sí. Más que nada porque muchos de ellos son los más vulnerables. Ahora la pregunta va ligada a las consecuencias. ¿Qué consecuencias podría tener un ataque a estos objetos? Bueno, creo que también lo hemos comentado. Yo por tranquilizar un poco, ¿podrían ser atacados estos objetos de IoT? Estos sí. Afortunadamente la mayoría no están conectados al exterior o no están conectados fácilmente al exterior. Hoy por hoy, tal como están montándose estas UCIs de prisa y corriendo, ¿no? de emergencia, ¿no? Estas UCIs están conectadas dentro de su red y son redes no conectadas al exterior. Con lo cual, ¿pueden ser atacados estos elementos? Sí, de hecho, pues algunos... A finales del año pasado se dio la alerta con respiradores, precisamente, de un fabricante en concreto que presentaba alguna vulnerabilidad. Pero bueno, podría ser, pero es complicado hoy por hoy. Estaban preguntando consecuencias. Pues las consecuencias, como decíamos al principio de la sesión, sin meternos en estos equipos directamente, un ataque a un equipo de estos, las consecuencias son: se te mueren los pacientes, el paciente que está conectado a ese equipamiento y otros pacientes que, como decía Ramsés antes, que dejan de tener atención del personal sanitario que tiene que ir a atender a esta persona. Consecuencias, hablábamos antes del hospital de Torrejón, en una situación en la que no estaba en el estrés que están hoy, ¿no? Y fue una situación que ralentizó todos los procesos dentro del hospital porque hubo que volver a cómo se trabajaba hace 20, 30 años con papel. Sí, nombrabais en diversas ocasiones esa obsolescencia que sufren los hospitales, esos aparatos que siguen vistiendo sistemas operativos que ya no se utilizan o que no tienen ya esa seguridad, esas actualizaciones continuas. Si somos conscientes de todos los riesgos que existen en estas infraestructuras críticas, ¿creéis que tras esta situación excepcional que estamos viviendo, el hecho de haber hablado en numerosas ocasiones de la vulnerabilidad que sufren este tipo de infraestructuras, creéis que en los próximos meses todo esto habrá mejorado o habrá servido para algo? ¿Estamos ayudando realmente a crear una conciencia social que, tanto en el aspecto de teletrabajo ya, porque también son muchos los usuarios que se van a dar cuenta ahora de por qué la empresa no le deja utilizar una u otra aplicación? En el caso de las infraestructuras, los sanitarios se están dando cuenta de que gran parte de su trabajo depende de utilizar cierto dispositivo, acceder a mail, etcétera, etcétera. ¿Creéis que todo este aspecto en los próximos meses hablaremos de él de forma diferente? Yo, si me permites, Desiree, yo creo que sí que, por supuesto, esta situación va a suponer un punto de inflexión en todos los sentidos. Yo creo que en nuestro entorno muchas empresas van a reevaluar sus políticas de teletrabajo, de conciliación de vida laboral y personal, de planes de contingencia, de cómo vamos a comprar, de temas de videoconferencia, telepresencia. Las herramientas de colaboración, por ejemplo, pues ya hemos visto cómo esta herramienta Zoom, por ejemplo, ha pasado de $100 a $140 en su cotización bursátil en menos de un mes con esta revalorización, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada vez vamos a tomar con más conciencia de este tipo de situaciones que se pueden producir y va a cambiar todo. O sea, va a ser un cambio en el status quo completamente, vamos. No sé si estáis de acuerdo vosotros, Alejandro, Borja. Pero... Alejandro, sonrías. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Eduardo. Yo creo que cuando esto pase, que pasará, desde luego, eso no cabe duda, será el momento de aprender de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha sucedido. Habrá que adoptar
como bien tú decías, nuevas estrategias de ciberseguridad, habrá que alinearlas con el negocio, con la nueva situación que estamos viviendo, para sobre todo garantizar esa continuidad comercial. Yo creo que ahora más que nunca, y aunque es una frase que estamos utilizando mucho en los últimos días, la ciberseguridad tiene que tener un papel protagonista. Habrá que analizar de nuevo esos riesgos que no habíamos contemplado. También será el momento de hacer ver a la alta dirección, a la alta gerencia, la importancia que tiene la ciberseguridad para garantizar la continuidad de negocio y la actividad comercial, como se ha visto estos días. Y sobre todo, dejando un mensaje yo creo que muy alentador y muy positivo, es que tenemos la oportunidad de mejorar y de salir reforzados de esa situación. Yo creo que la clave de todo esto está en establecer nuevas líneas de trabajo que nos ayuden a aprender de lo que ha pasado y sobre todo a trazar líneas para ser ciberresilientes, para poder prepararnos para otras cosas como estas que, bueno, que por desgracia se pueden dar. Esto no ha sido un cisne negro. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos que en un futuro este tipo de cosas pueden suceder. Con lo cual, de todo esto, lo mejor que vamos a hacer es aprender y trabajar para ser ciberresilientes. Cojo tu frase, Alejandro, porque me ha parecido perfecta en cuanto a conclusión, para lanzaros precisamente la última pregunta. Una conclusión de cada uno en cuanto a este tema, que nos digáis qué es lo que consideráis más importante o cómo creéis que nos veremos en los próximos meses. Lo dejo a vuestra elección. Borja, si quieres empezar tú. Venga, pues yo creo que hay poco más que añadir. Yo creo que las intervenciones de tanto de Ramsés como Eduardo como Alejandro han sido perfectas para cerrar, ¿no? Muy concluyentes. Tendremos que hacer un análisis de qué decisiones hemos tomado correctas, cuáles han sido incorrectas. Como dice Alejandro, esta situación es repetible. Entonces tenemos que estar preparados. Es verdad que yo creo que cuando vayamos saliendo las empresas van a tener otras preocupaciones, como mantener su negocio, ver cómo consiguen salir adelante, pero tenemos que ayudar a concienciar, seguir trabajando para concienciar a las empresas, a las organizaciones, de que la seguridad es un pilar fundamental para la continuidad del negocio, como decía Alejandro. Sin seguridad estamos expuestos y el negocio, estamos hablando de negocio de empresa o la organización, una organización sanitaria, no puede trabajar. Eduardo. Sí, completamente de acuerdo con Borja y bueno, con Alejandro, claro. Al final yo creo que de esta situación pues sacaremos muchas lecciones aprendidas y para las próximas pandemias que desgraciadamente probablemente vendrán, pues espero que hayamos aprendido ciertas lecciones, aprendamos a ver cómo tenemos que aplicar más ciberseguridad dentro de nuestros entornos, cómo si se produce este tipo de situación podemos organizar esta situación de teletrabajo pues, de una forma mejor, no tan improvisada, que los usuarios pues, tengan más conciencia de este tipo de situaciones, que vean que al final como son un eslabón más débil, pues que realmente pues, no tengan esa incontinencia cliquera y no abran ese mail para acceder a más información de cómo no infectarte de coronavirus o de acceder a las mascarillas que comentabas tú antes de sí. Y bueno, pues que realmente pues, todos hayamos aprendido esta situación y que nos haga mejores y que consigamos pues, estar en una situación pues, mucho mejor, ¿no? Dentro de las organizaciones. Me uno a esta conclusión, a esta reflexión, y es que creo que la situación excepcional que estamos viviendo nos va a hacer aprender, pero no solo en el aspecto de la ciberseguridad, está ayudando a la población a darse cuenta de la importancia de ciertos sectores, simplemente el sector sanitario que tanto se ha recortado en diversas ocasiones, del que mucho se ha hablado. Estamos viendo lo vital que es contar con un sector sanitario fuerte, pero no solo con ellos, también de todos esos sectores, policías, servicios de limpieza, los servicios, los comercios que nos proporcionan alimento. Vimos las primeras semanas esa crisis existencial casi en busca de papel higiénico. Toda esta situación lo que está haciendo es que realmente nos demos cuenta de ciertas prioridades, ciertos sectores sin los que no podemos vivir, y uno de ellos sin duda es el sector tecnológico. Está haciendo que muchas empresas se den cuenta de lo que tiene, lo que no tiene y lo que realmente necesita. Y desde aquí esperamos que en los próximos meses toda esta reflexión, toda esta vivencia no nos sirva solo de haber pasado un mal trago, sino también de aprender de todo esto. Os doy las gracias a los tres, a los cuatro, uniendo a Ramsés, aunque haya tenido que irse,
por habernos acompañado en la sesión de hoy, y a todos los que nos están viendo deciros que en muy breve podéis ver todo esto de nuevo por si habéis perdido algún detalle. Podéis seguir lanzándonos vuestras preguntas que haremos llegar a los expertos y esperamos que hayáis aprendido al menos un poquito en esta última hora. Desiree, ¿me dejas un minuto para hablarte de la iniciativa que te decía de Hackers Españoles? Ay, sí, por supuesto, sí, claro, ¿ves? Me lo he comido. Bien, igual la comunidad hacker española no está tan organizada como para hacer un COVID-19 League, pero hay iniciativas interesantes. Por supuesto, están trabajando, están analizando estos ataques y están activos, colaborando con algunas de nuestras empresas incluso. Y hay una iniciativa que es CoronaCon, una con virtual que organizan el 11 de abril. Corona escrito sustituyendo las OEs por 0 y la A por un 4, coronacon.com creo que es. Entonces ahí tenéis información, habrá charlas, todo el dinero recaudado va para Cruz Roja. Totalmente, de hecho quería lanzar también ese mensaje, muchísimas gracias Borja por habérmelo recordado, y es que nosotros también colaboraremos en toda esta celebración. No olvidéis, de hecho tendréis información próximamente en Globe Security para que podáis acceder a toda la información de la jornada, precios, etcétera, etcétera. Todo será donado para Cruz Roja para luchar contra este virus que nos tiene a todos encerrados. Así que nada, daros las gracias una última vez por todo lo que nos habéis enseñado hoy, a vosotros los expertos, y por habernos seguido a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, Bessie. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, chicos. Gracias.